Son dos actividades bastante sencillas, en realidad, las que nos toca revisar ahora. Voy a aprovechar justamente nuestra aula, la que ustedes tienen acceso, para explicar lo que es la actividad consulta. Antes que nada, recordarles a ustedes de que los elementos que puede contener nuestra aula están divididos en dos categorías, ¿no? Una que son las actividades y otra que son los recursos. En el asunto de las actividades, sí o sí requiere la participación de los estudiantes, es decir, uno pone una actividad en nuestra aula para que los estudiantes interactúen, ¿no? Nos den una respuesta a lo que estamos haciendo, y no así como los recursos que pueden ser solamente de consulta. En este caso, la consulta es una actividad en la cual uno propone una pregunta a nivel de encuesta, digamos, a los participantes de nuestra aula. Y esta consulta va a recibir una cierta cantidad de respuestas. Yo había colocado una consulta en nuestra aula. No sé si alguien la ha respondido. Vamos a ver si alguien la ha respondido. La pregunta que yo había planteado es: ¿cuál es su nivel de conocimiento o manejo de la plataforma del campus? Y había puesto 4 alternativas: ninguno, básico, medio, avanzado. Entonces, uno puede utilizar este tipo de actividades para conocer la opinión de los estudiantes sobre algún tema en específico. Y como verán, las respuestas seguramente van variadas, ¿no? Vean, ninguno, nadie, básico 2, medio, van como 6 personas, y avanzado, en su modo de entender, creo que ninguno. Entonces, Ingeniero, sí, disculpe adelante. una consultita. El aula de la que usted está hablando, ¿cómo tenemos que ingresar? Porque, bueno, debería aparecernos seguramente aquí en nuestros cursos, ¿no? Pero no la puedo encontrar y ya me inscribí Algo, bien. Y sí, al momento de llenar el formulario, deberíamos haber sido registrados en esta. A mí tampoco me aparece en los cuadritos, ¿no? Los gráficos, sí, sí, sí. pero en mis cursos, aquí arriba en mis cursos, sí está. Sí está. Entonces, ahí podemos ingresar al aula. Si es que no estuvieran habilitados en el aula, por el grupo de WhatsApp, por favor, una solicitud para que se los vaya incluyendo, ¿ya? Ya, gracias. Ya, bueno, entonces seguimos. Entonces, como ustedes pueden ver, les decía que esa es la utilidad que tenemos de hacer las consultas, ¿no? Esa es la utilidad que tenemos de hacer las consultas. Ahora, ¿cómo se configura una consulta o cómo se agrega una nueva consulta? Uno de estos elementos. Primero, vamos a activar la edición. Siempre para poder trabajar, vamos a añadir una actividad o recurso. Y aquí, como les decía, tanto la consulta que vamos a ver ahorita como el glosario son parte del grupo de las actividades. Entonces, sí o sí vamos a interactuar con los estudiantes mediante estas actividades, ¿no? Entonces, elegimos la actividad consulta y se agrega. Entonces, entramos a lo que son las características de nuestra consulta. Necesito un título, una descripción, quizás para que el estudiante sepa sobre qué se lo está consultando. La forma de visualización de las opciones, que la que les había mostrado ahorita estaba colocada verticalmente, las opciones. Podemos colocar las opciones horizontalmente también. En cuanto a las opciones, nos pregunta si vamos a habilitar la actualización de la consulta. Esto se refiere a el cambio de opinión de una persona que ha respondido sobre una consulta. Si esto lo ponemos en sí, va a poder cambiar su voto, si quiere, ¿no? Su opinión, su respuesta. En el caso de querer que nos respondan a más de una opción, también vamos a habilitar esto en sí y no dejarlo en no. Y en cuanto al límite de respuestas permitidas, si nosotros necesitamos 100 opiniones y no necesitamos más que eso, pues podemos habilitar esto en sí.
pero si queremos que todos participen sin restricción de número de respuestas, pues vamos a dejarlas en no. Y aquí vamos enumerando las opciones que ellos van a tener para responder, ¿ya? Ahora, una encuesta tiene una vigencia y eso está configurado en la disponibilidad. Entonces, en la disponibilidad nosotros vamos a decir desde cuándo hasta cuándo va a estar habilitada la consulta, ¿no? Cuando termina el tiempo de vigencia de la consulta, entonces ya no van a poder responder a aquello, ¿no? Los resultados nos permiten elegir si los que llenan la consulta pueden acceder a los resultados o no. Entonces aquí tenemos las opciones. No publicar los resultados, eso significa que solo nosotros como propietarios o autores de la consulta vamos a poder revisar los resultados. Podemos mostrar los resultados apenas respondan los estudiantes, cuando termine toda la consulta o siempre, ¿no? En cualquier momento. Ahora, el tipo de respuestas, cuando nosotros elegimos alguna de esta modalidad donde se muestren los resultados, se habilita otra opción que se refiere a si los resultados que se publiquen van a ser anónimos, es decir, solo cantidades, o sin los nombres, con los nombres y sin los nombres, ¿no? Entonces, esto en el caso de querer mostrar los resultados, podemos hacer que ellos vean quiénes han elegido determinada opción, pero si no, lo hacemos anónimamente, sin nombres. O por último, solo nosotros accedemos a los resultados de la consulta, ¿no? Eso es todo lo que se configura. Lo demás son todas las opciones que vienen en todas las actividades. Quizás las restricciones que son ya de uso común en cuanto a quiénes van a poder acceder a esta actividad en realidad, pero básicamente esa es la configuración que se realiza en una consulta. Yo les voy a mostrar resultados de cómo se ve, digamos, la consulta cuando tenemos elegidas estas opciones distintas, ¿ya? Entonces voy a cancelar esta, me voy a ir a una que ya hay. Permítanme cambiar de aula. He pedido a unos estudiantes de que me ayuden respondiendo para tener respuestas reales, digamos, en esta aulita. Tengo dos consultas que he planteado. Una sobre la modalidad modalidad virtual aplicada a la materia, en la cual, vean, tenemos las respuestas, pero en este caso se ha habilitado la opción de que se muestre el tipo de voto que han tenido, ¿no? Ellos pueden acceder a esta información. Entonces ellos lo ven así. Quienes han votado por sí, quienes han votado por no. Y cuando se elige la opción anónima, ellos simplemente ven resultados, vean. Tengo la consulta, si el contenido de la aula virtual era suficiente para entender los conceptos de cada tema, y de 10 personas que han respondido, el 100% dice que sí y el 0% dice que no, pero vean que aquí ellos solo pueden ver una barra, un gráfico que representa las cantidades, ¿no? No así quienes han respondido una opción o la otra. Yo sí puedo ver quienes han respondido de una u otra manera, ¿no? Yo sí puedo responder, yo sí puedo ver. Ellos en esta encuesta no pueden ver. Entonces, sobre esta actividad, ¿tienen alguna consulta? Esto es solamente encuesta, ¿no, Inge? No estamos hablando todavía de evaluaciones. No es puede ser considerada una evaluación si usted considera, después de un tema, hacer una encuesta rápida sobre algo, quiere, ¿qué les digo? Les doy 10 minutos para responder a esta consulta, la habilita y va a tener las respuestas y usted puede ver quiénes han respondido correctamente o quién no, pero
no es lo idóneo para una evaluación, ¿no? Esto es más que todo a nivel de encuesta, como dice, consulta, encuesta. Gracias. Perdón, la palabra, ingeniero. Adelante, adelante, colega. Si es encuesta, es opción sí o no. No hay otra opción, porque usted al hacer la consulta tendría que dar la respuesta. Entonces, el tema de la encuesta es medianamente práctica, digamos, en temas absolutamente técnicos, donde hay que desarrollar cálculos, criterios en procesos, por ejemplo. Entonces, la encuesta es sí o no, entiendo así, ¿verdad? En realidad, esta actividad consulta, lo dice la ayuda, ¿no? Se puede utilizar para varias cosas. Puede ser realizar encuestas rápidas. Se puede hacer para comprobar lo que ha entendido el estudiante en un tema concreto, para la toma de decisiones. Es decir, yo, por ejemplo, había hecho esta consulta para que mis alumnos me digan qué horario les favorecía más para las clases vía Zoom. Entonces, mediante una consulta yo he obtenido una respuesta rápida de los estudiantes para saber en qué horario vamos a trabajar, ¿no? Bueno, es bastante flexible y ustedes que son del área de ciencias económicas tienen más claro el concepto de lo que es una encuesta. Sin embargo, yo les planteo esta herramienta para que puedan utilizarla en cualquiera de sus modalidades, ¿no? Ok, gracias. Lo que pasa es que yo me desempeño en un área práctica técnica, área de procesos constructivos y diseño de arquitectura. Entonces, es muy complicado. El tema de encuestas hay que plantearla muy concretamente. Gracias por la aclaración. De nada, arquitecto. Bueno, si no hay más consultas respecto a la actividad consulta, nos iremos a la actividad glosario, que es la otra actividad que tenemos que tocar hoy. Entonces, voy a volver a la parte donde nos tocaba estar, aquí. Y les voy a mostrar un glosario que yo he preparado para que ustedes vean cómo queda el producto antes de hablar de cómo se lo elabora, ¿ya? Reiterando de que el glosario es una actividad y sí o sí va a tener que interactuar el estudiante. ¿Cómo interactúa un estudiante con un glosario? Generalmente es una actividad en la que se le pide al estudiante que vaya adjuntando, añadiendo términos al glosario, ¿no? Para que ellos investiguen un poco o se les da las palabras para que ellos busquen una definición y puedan alimentar este glosario. Entonces, un glosario más o menos se ve como un vocabulario, ¿no? Una lista de términos que tienen su respectiva descripción y está ordenado de la forma en la que nosotros elijamos. Vamos a ver ahorita las modalidades en las que se puede presentar un glosario. Entonces, sí o sí, un glosario va a tener esta parte para ir añadiendo términos, ¿ya? Entonces, el glosario, dependiendo del tamaño, vamos a poder verlo, dependiendo de la configuración también. Aquí está configurado para que se vean 10 elementos por pantalla, y cuando pasamos de los 10 elementos, nos va a mostrar un navegador donde podemos ir a la siguiente pantalla, ¿no? Entonces, si tenemos bastantes términos, nos va a mostrar así. Entonces, ¿cuál es la utilidad de un glosario? En este último tiempo está muy de moda el utilizar siglas, abreviaciones, ¿no? Ya todo viene por abreviaturas que a veces no entendemos, ¿no? Nuestro mismo trabajo como docentes ya nos hablan de TICs y nosotros tenemos que saber lo que significa una TIC, ¿no? Entonces, sirve para que el estudiante pueda tener una mejor comprensión de los términos que a veces se usan ya directamente y ellos tienen que tener ya ese concepto. Ahora, este
glosario no solamente se refiere a un término y su definición, puede ser acompañado de imágenes, tranquilamente, o puede ser acompañado de documentos de respaldo. Por ejemplo, aquí se hace la definición de lo que es un concepto HTML5, que es una versión de este lenguaje de computación en el que se hacen las páginas, ¿no? Y para un mayor entendimiento se acompaña de un documento en PDF para que el estudiante pueda hacer una profundización sobre el tema. Entonces, básicamente es una colección de términos con sus definiciones y se puede trabajar de la siguiente manera, ¿no? Entonces, una vez que se ha insertado, si vemos lo que tiene un glosario para configurar, tiene un nombre, una descripción, que puede estar o no. Aquí hay una pregunta que es clave, si el glosario es global o no. En el caso de un glosario global, se refiere a que a este glosario se le pueden añadir otros glosarios secundarios. Cuando no tiqueamos la opción de glosario global, es un glosario secundario, ¿ya? Entonces, un glosario global es un glosario principal, si quieren, del cual se pueden desprender varios glosarios secundarios. Pero si no queremos manejar esta figura solamente como un glosario secundario, va a ser independiente de otro glosario. ¿Está bien? La palabra. Sí, adelante. Lo que yo entiendo que en el glosario tendríamos que ver desde el punto de vista semántico lo que es una definición, que sería la parte principal, y lo que son los conceptos, que no es lo mismo. Una definición es algo universal, en cambio los conceptos pueden ser algo que lo está, no está definiendo, lo está definiendo o lo está desarrollando cualquier persona, pero que está casi en consonancia con la definición. Entonces, cuando dice el glosario global, entonces serían los conceptos, y el principal sería lo que es la definición. Eso se utiliza mucho, por ejemplo, en la parte de la metodología, para no confundirnos lo que es una definición de lo que es un concepto. Eso habría que aclarar un poquito. No, muchas gracias, muchas gracias. Como le digo, yo soy ingeniero de sistemas, yo estoy en la parte técnica. Si uso un término inadecuadamente, yo le agradezco por la corrección. Sí, un glosario tiene definiciones, ¿no? Definiciones sobre algunos conceptos inclusive, ¿no? Sí. Muy bien, gracias. Entonces, las entradas son, esta opción de entrada se refiere a cómo van a ser, cómo pueden los estudiantes añadir términos o conceptos y sus definiciones. Entonces, si nosotros no queremos que los estudiantes abiertamente añadan términos o conceptos a nuestro glosario, entonces le vamos a poner que no. Es decir, cuando ponemos no, nosotros como propietarios, autores del glosario, vamos a tener que aprobar la entrada de un nuevo término, ¿no? Si habilitamos esto en sí, entonces cualquier entrada va a ser aceptada y va a ser parte del glosario. La edición se refiere a que los estudiantes podrían editar las definiciones que nosotros hemos colocado. En algún caso es recomendable, en algún caso no. Hay algunos docentes que les piden a los estudiantes que amplíen la definición de un término, de un concepto, y entonces se puede habilitar, ¿no? En el caso de permitir entradas duplicadas, se refiere al caso de que se les asigne alimentar este cuestionario y puede que los estudiantes caigan en la duplicidad. Entonces, si esto lo ponemos en no les va a permitir, si no es un término nuevo, no les va a permitir añadir un nuevo término, ¿no? En el caso de que nosotros queramos generar tal vez un espacio de opinión sobre algún concepto o término que se esté definiendo, podemos o no habilitar la opción de comentarios sobre las definiciones, ¿ya? Y esta opción es interesante. El enlace automático de las entradas del glosario se refiere a que si yo estoy definiendo lo que es una TIC,
y en otra definición posteriormente se va a mencionar la palabra TIC, automáticamente, como ustedes han visto en Internet, aparezca subrayado el término para que yo pueda hacer clic en ese término e irme a la definición de esa palabra. Esto lo he probado y no está habilitado en nuestro eCampus. Habría que pedir, si consideramos que es necesario, yo pienso que sí, que desde la administración del sitio en sí se habilite esta característica para que este botoncito, si bien ahorita en sí no está funcionando, porque yo he probado algunos términos y no está habilitado, pero sería interesante que sí, ¿verdad? Entonces, eso en cuanto a las entradas, la apariencia, ahí está, es la forma en la que se va a ver el glosario. Les había mencionado que el que estábamos revisando tiene 10 entradas por página, 10 términos en este caso por cada página. Yo puedo configurar esto que sean 5, 20, no sé, las que yo considere necesarias. El formato de visualización es todas estas, completo con autor, completo sin autor, continuo sin autor, enciclopedia, FAQ, que es una palabra en inglés, ¿no? Es una abreviatura del inglés de preguntas frecuentes, lista de entradas o simple estilo diccionario. Ahorita está como simple estilo diccionario. Vamos a ver qué pasa cuando cambiamos a completo con autor. Me va a mostrar las entradas con mi nombre, ¿no? Cuando se ha hecho la inserción de este concepto, de su definición, bueno, inclusive la fotografía, ¿no? Eso es cuando colocamos la opción completo con autor. También tenemos la opción completo sin autor. Y vamos a ver de qué sale solamente la fecha en la que se ha añadido y no así ya los datos de quién lo ha realizado, ¿no? Entonces, mayor diferencia entre esta forma de representar no existe. Inclusive la forma enciclopedia es básicamente igual a la primera, ¿ya? Entonces, esa es la forma de que nosotros podemos presentar nuestro glosario. Ahora, para ir a un término no es necesario que nosotros naveguemos sobre todo esto página por página, ¿no? Si nos interesa algún término con alguna letra en específico, tenemos este navegador que viene por orden alfabético y si pinchamos en una letra, nos va a mostrar los términos que están asociados a esas palabras. Y lo que les decía, aquí estoy definiendo TIC y aquí se está mencionando TIC, pero no se ha vinculado, ¿no? Debería haberse vinculado. Aquí debería aparecerme esto como un link para que yo haga clic, bueno, y me lleve a esta otra definición, digamos, ¿no? Pero no está activada esa característica. Ahora, otra cosa que quiero mostrarles es que aquí aparece todo el alfabeto para que yo pueda navegar. Están las opciones especial y todas, que son formas más abreviadas para no ir letra por letra, puedo ver todo en uno, ¿no? Puedo ver todo en uno. Y esa característica se la ve, ahorita les muestro aquí, en la apariencia, nos dice si va a aparecer esa opción de todas, si va a aparecer esa opción de especial, si va a permitir que podamos tener una vista para imprimir, porque podemos imprimir este glosario como un diccionario, tal vez, ¿no? Un vocabulario, perdón. Entonces, podemos permitir al estudiante que sí pueda tener acceso a una vista de impresión. ¿Está bien? Entonces, esas son las características principales que se configuran en un glosario. Me olvidaba de algo más. Antes de pasar a las preguntas de ustedes. Se habrán fijado acá que me muestra la vista alfabética y la vista por categoría. Cuando yo no he creado categorías, no me va a mostrar nada, ¿no? No me va a mostrar nada. Entonces, si yo tengo creadas las categorías, evidentemente me va a mostrar. ¿Qué son las categorías?
Si ustedes ven aquí, hay conceptos sobre aulas, conceptos más técnicos, courseware, learning, gamificación. Inclusive se ha hablado del HTML5, que ya es un lenguaje de programación, ¿no? Entonces, si yo quiero clasificar mi glosario en base a temáticas y decir, hay términos que están en otra categoría que otros, entonces puedo crear categorías, ¿ya? Entonces, a ver, cargue esto. No sé por qué se está pasando. Ahí está. Entonces podemos editar las categorías, ¿ya? Entonces podemos añadir una categoría. Yo voy a añadir una categoría que se llame, por decirles, sistemas, ¿ya? Sistemas, y voy a guardar los cambios, y listo. Entonces ahora cuando yo introduzca una nueva entrada, puedo categorizar esa entrada a esta categoría, es decir, puedo separarla del resto. ¿Está bien? Les voy a explicar cómo. Entonces, a ver, el término HTML5, por ejemplo, es una característica o un concepto que podría pertenecer a la categoría sistemas, ¿verdad? Entonces puedo editar esta entrada y ahora que he creado categorías, una categoría, ¿se acuerdan? Cuando la he creado recién, me aparece esta nueva opción de categorías. Antes no había. Entonces ahora sí yo le digo, va a pertenecer a la categoría de sistemas y guardo los cambios, ¿no? Entonces ahora en la vista por categoría tengo la categoría sistema, no pues sistema, y me sale el concepto de HTML5 como parte de esta categoría. Y también tengo todavía la vista por orden alfabético, ¿no? Pero para un mejor ordenamiento de los conceptos es posible que les guste o les interese trabajar en categorías o por categorías. Ahora sí habría concluido yo con lo que tenía que mencionarles y atento a sus consultas si tienen alguna sobre el tema. Samir, la palabra. Adelante, Aníbal, un gusto. Igualmente, hermano. Buenos días para todos los colegas. Bueno, el glosario se supone que es una actividad. Entonces, cuando yo pongo un glosario, por decir en la lección número 1, puedo yo darles a los alumnos las diferentes definiciones. Pero también podría yo en este recurso solicitar a los alumnos que me hagan el glosario de la lección y permitir que el término usado se use por varios alumnos, o sea, para ver si ellos han entendido, por decir. ¿Puede hacer eso? Sí, totalmente. Por eso les decía que como esta es una actividad, sí o sí van a interactuar los estudiantes. Entonces, ellos van a ver el glosario, ¿no? Van a ver el glosario. Ahorita no se ve quién ha introducido la información, solamente se ve el glosario. Yo aquí tengo, vean, justamente en el glosario del aula que estamos compartiendo, yo he publicado estos conceptos y sus definiciones, ¿verdad? Pero aquí tengo, esperando la aprobación de 7 personas que han incluido nuevas entradas al glosario, que van a aparecer cuando yo las apruebe, ¿no? Entonces vean fármaco, farmacología clínica, ¿no? Son términos que están esperando una aprobación. Entonces, si yo le doy al dedito aquí, entonces ese término va a aparecer y voy a aprobar todos, ¿ya? Ya. Entonces, mi término que yo estoy consultando, podrían, digamos, unos 3, 4 alumnos referirse al mismo término, hacer su definición y yo voy a ver como docente cuál de los términos estaría bien para introducirlo. Exactamente. O puedo ver
y ver bueno, cuál de ellos está correcto y decirle y volverles a explicar, digamos, ya que el término o la definición no es correcta, digamos, de alguno de ellos, y volverles a explicar. También se podría hacer eso, ¿no? Sí, totalmente cabal para eso es esta opción de que tú puedas aprobar antes de que se publique una definición que un estudiante haya colocado. Si esto lo ponemos en sí, todo lo que ellos coloquen va a aparecer en el glosario, pero si esto está en no, entonces han visto de que yo he tenido que aprobar la aparición de esa entrada en el glosario, ¿no? Entonces, depende de nosotros prácticamente que ello ocurra de esa manera. Ya, gracias a mí, me has ubicado. ¿Alguna otra consulta? Sí, ingeniero, tal vez mostrarnos esto cómo funciona desde el punto de vista del estudiante, porque esto es un poco mostrar cómo nosotros diseñamos, digamos, la herramienta, ¿verdad? Pero el estudiante, ¿cómo lo ve? Eso no sé si se podría hacer. A ver si podemos cambiar el rol. Ahí está. Estudiante. Nuestra actividad, nuestra actividad. Bueno, yo no estoy como estudiante. No puedo. No me deja entrar. No me deja entrar. Pero la vista no es muy distinta. Se ve igual y con las mismas características. También se puede añadir las entradas. Lo único que no pueden hacer es configurar nada, ¿no? Igualito, si me corrigen los colegas, los que han hecho la adición de esos 7 términos que he aprobado, seguramente la vista que tienen como estudiantes es la misma, prácticamente la misma. Lo único que no tienen es la opción, este engranaje para poder hacer la edición, ¿no? No es relevante saber cómo ven los estudiantes. De todas maneras, respondiendo a la pregunta, la vista es la misma, ¿ya? La vista es la misma. ¿Alguna otra consulta, colega? La palabra, dice ingeniero, efectivamente, ahorita yo viendo justamente como estudiante, he colocado una palabra X como significado y a mí me sale el enlace de entrada de disponibilidad, a diferencia de lo que usted ha colocado, me sale para eliminar la entrada de la disponibilidad y me sale la ruedita de editar la palabra, ¿no? Entonces, esa es la diferencia con lo que usted ha colocado en los otros, que solamente sale el enlace de entrada. Ya. Está bien. Gracias por la aclaración. No es nada. Si tienen alguna consulta más sobre esto que estamos viendo, si no, podemos absolver sobre alguna otra temática. Tenemos 10 minutos. Ingeniero, buen día. Una consulta, ¿y cómo se hace la calificación de esta tarea? O sea, ¿cómo podría mostrarnos una forma de calificar a los estudiantes de las respuestas que vayan a emitir? Buena pregunta. Entonces, acá, cuando entramos al glosario, hay una opción para ver la calificación, ¿no? De hecho, de que como es una actividad, va a aparecer en las calificaciones. De hecho, ¿no? Debe estar por ahí el glosario. Creo que no está habilitadas las calificaciones. A ver, vamos a volver. Tiene una opción. Aquí en editar ajustes vamos a ver el referente a las calificaciones, ¿no? Entonces, es posible de que por el rol que yo tengo en la plataforma, no tengamos la misma forma de ver esta parte de calificaciones. A nosotros, como
como managers nos habilitan más cosas que a ustedes y en algún caso algunas cosas menos. Entonces, en lo que yo tengo en el menú para calificaciones, vean, no está habilitado, ¿no? Pero yo puedo calificar promedio de calificaciones, por el número de calificaciones, la máxima, la mínima, la suma de calificaciones, ¿no? Entonces son modalidades en las que yo puedo calificar de acuerdo al rol que yo tengo. Repito, si ustedes tendrían que probar insertando un glosario en calificaciones, ver qué opción les sale acá. Seguramente les va a salir alguna opción como esta, en la que nosotros podemos calificar, establecer cuál va a ser la modalidad de calificar. Puede ser por una puntuación, puede ser de acuerdo a una escala, dependiendo de nosotros. Y una vez que se habilite esto, vamos a poder calificar las entradas de los estudiantes. Entonces, es habilitar las calificaciones en las opciones de configuración del glosario. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta? Ingeniero, buenos días. ¿Cómo En está? realidad, en la parte de configurar están todos los elementos que el docente tiene que tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque ahí puede permitir inclusive hacer que un tipo de palabra pueda ser aditamentada por otros estudiantes más. Puede tener un límite inclusive de tamaño, etcétera. Entonces, para eso está la programación en edición de glosario que nos muestra para poder manejar todo aquello, ¿no? Entonces, interesante para poder específicamente ver las entradas y para ver cómo debemos manejar aquello con el fin de que se pueda trabajar esta actividad. Sí, gracias, Shirley. Sí, hay bastantes opciones que se pueden habilitar y cuando habilita uno una opción, ¿han visto? Habilitamos calificaciones y automáticamente nos aparecen otras opciones, ¿no? Entonces hay que ir viendo todas las opciones que tenemos, pero yo les he explicado lo más básico para poder utilizar un glosario, ¿no? ¿No hay más consultas? Creo que no. ¿Alguna otra consulta sobre alguna otra temática que no sea de estas dos actividades? El banco de preguntas nos dijeron que vamos a ver con usted, pero no sé si es en esta sesión o hay otra para profundizar eso. Y otro temita que consulté que tal vez con usted podríamos ver era el tema de GeoGebra. ¿Alguna aplicación de esa herramienta de GeoGebra? No me han indicado nada del banco de preguntas, pero a ver rápidamente. El tema del banco de preguntas de una asignatura es lo idóneo, o lo ideal es que nosotros trabajemos siempre con un banco de preguntas, ¿no? Para poder reutilizar las mismas en nuestros cuestionarios. Entonces, un banco de preguntas está conformado por distintas categorías. Yo tengo, por ejemplo, por tema, cierta cantidad de preguntas, ¿no? Cierta cantidad de preguntas. Entonces, estas no se van a mezclar con el resto de las preguntas. Yo puedo, de alguna manera, entonces, manejar las categorías para, por decirles, hago preguntas para cada tema y en el examen parcial hago que el sistema elija aleatoriamente de cada tema una cierta cantidad de preguntas para que combine eso en el examen y los estudiantes tengan distintos tipos de preguntas, ¿no? No les toquen las mismas preguntas. Entonces,
una de las ventajas de manejar banco de preguntas por categorías es es tener la opción de hacer esta selección aleatoria de preguntas. Si yo realizo mis cuestionarios sin categorizar las preguntas, todas las preguntas van a caer en una bolsa común, que es el banco de preguntas de la asignatura, pero van a estar todas mezcladas, ¿no? Entonces, si yo quiero posteriormente reutilizar las preguntas de algún tema, sí o sí debo trabajar en categorías. Entonces, conviene que vayamos haciendo categorías y al momento de crear una pregunta, al momento de hacer una nueva pregunta, cualquier pregunta voy a hacer, me pregunta en qué categoría, a qué categoría va a pertenecer. Entonces, cuando yo he creado categorías, yo puedo elegir a qué categoría va, ¿no? Puedo escoger la categoría, hago la pregunta y esta pregunta se va a almacenar en esta categoría y puedo recurrir a esta pregunta posteriormente mediante justamente esta categorización, ¿no? Si no lo hago así, si lo dejo por defecto, como estaba, va a ir a la bolsa común de todas las preguntas, ¿no? Entonces, es una buena práctica que tengamos un banco de preguntas. Un banco de preguntas, bueno, sí existe el banco de preguntas, pero categorizadas, ¿no? Por categoría. ¿Cómo crear las categorías? Aquí abajito hay una opción para añadir. De ustedes, todo esto les va a salir más cortito, yo tengo todo esto por el rol, pero de ustedes seguramente les salen sus categorías y inmediatamente les va a salir esto. Entonces aquí escojo yo el nombre pongo el nombre de la categoría y le digo dentro de qué otra categoría va a pertenecer. Si yo quiero que sea una nueva categoría dependiente del curso solamente, entonces puedo crear directamente como tema. Vean, aquí voy a poner tema, ¿qué les digo? Tema 10, ¿no? Y añado. Entonces automáticamente me va a aparecer aquí abajo una categoría tema 10. Ahora, si dentro de esta categoría tema 10 yo quiero una nueva categoría interna a esta, entonces aquí puedo decir, no sé, voy a poner ya categoría de prueba y que dependa de la categoría tema 10. Entonces añado la categoría y van a ver de que aquí me va a salir mi categoría 10 y dentro de la categoría 10 otra categoría que se llama prueba. Pues ya puedo hacer preguntas que dependan de la categoría prueba o directamente de la categoría tema 10. ¿Está bien? Si no he creado las categorías y tengo ya las preguntas, porque he entrado al banco y tengo las preguntas de los exámenes que he hecho, ¿no? Y quiero categorizar eso. ¿Puedo? ¿Cómo debo hacerlo? Se puede, pero no es un procedimiento muy ortodoxo. Se pueden hacer las preguntas. A ver, veamos. Vamos a entrar a preguntas. Hola. Hola, Ramiro. Buen día, colegas. En todo caso, bienvenidos a este curso y un placer en todo caso poder compartir con ustedes todo lo que tenemos en el eCampus, ¿no? La pregunta obviamente no es de esta temática que ha abordado Sami, ¿no? Sino más bien corresponde a lo que vamos a ver conmigo, cuestionarios, ¿no? Entonces, el banco de preguntas para los docentes nuevos que están acá es algo que viene asociado con los cuestionarios, ¿no? Y entonces un banco de preguntas, como ha mencionado Sami, es el asociado a un cuestionario o a varios cuestionarios que yo podré tener en mi aula o en distintas aulas, ¿no? Entonces, lo interesante de un banco de preguntas es que yo puedo estructurar, yo puedo ordenar todas mis preguntas, cosa que las mismas no estén ubicadas prácticamente en una sola bolsa, como menciona Sami, ¿no? Y en todo caso, si muchos de ustedes han desarrollado ya varios cuestionarios, todos esos cuestionarios
todas esas preguntas prácticamente se han ido a una carpeta que es por defecto la que se va creando, ¿no? Y si en este momento alguien quisiera ordenar, que es la pregunta, pues podría hacerlo, ¿no? Estructurar entonces una especie de árbol de directorios, y lo que menciona Sami es correcto. Dentro de mi aula podría ordenarlos por tema 1, tema 2, tema 3, o alguien podría pensar quizás parcial 1, parcial 2, algo así. Cosa que las preguntas correspondan a un ordenamiento y pueda reutilizarlas en el futuro. Entonces, teniendo las categorías dentro del banco de preguntas, yo podría mover estas preguntas a donde corresponden, ¿no? Entonces, es una buena tarea en estos espacios entre periodo y periodo, que yo pueda dedicarme, por ejemplo, a preparar preguntas, a ordenar mis preguntas, cosa que durante el semestre yo pueda utilizar fácilmente ya estas preguntas y no tener el esfuerzo que significa crear pregunta a pregunta previa a un parcial, ¿no? Entonces, esa es la idea del banco de preguntas, tener ahí una bolsa, y mejor si está ordenada, por ejemplo, por temas. Y si alguien tiene un desorden en este momento, podría mover estas preguntas de una categoría a otra, ¿no? Esa es la idea, y en todo caso, en la parte ya más visual, más práctica, vamos a abordar este tema en detalle en el tema cuestionarios. Gracias. La palabra. Sí, adelante. Bueno, aprovechando para agradecerle al ingeniero Ramiro Durán, porque lo que sabemos es gracias a todo su conocimiento que nos ha brindado. Yo les digo, aproximadamente unos 10 años atrás, que ya poco a poco hemos fortalecido esta plataforma, ¿no? Entonces ahora, primera vez que estoy viendo esto de reordenarlas, y me parece ideal, porque así va en congruencia con lo avanzado y con los temas, ¿no? Porque como dice, como está por defecto, entonces cae en una sola bolsa. Entonces esa parte sí la vamos a repetir con el ingeniero Ramiro Durán, tal vez, es muy importante. Gracias. Gracias a usted y gracias a todos por su atención. Nos vemos conmigo la otra semana para otra parte de este curso. Un saludo, colegas. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Gracias, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Gracias. Gracias, Sami. Un gusto saludarte. Gracias, ingeniero. Hasta la próxima clase. Gracias, hasta luego. Hasta luego, colega. Hasta luego. Gracias, Sami. Gracias, gracias.